Y bueno, continuamos con la palabra del Señor y seguimos hablando en Primera de Pedro y estamos en el capítulo 2 del versículo 11 al versículo 12 vamos a hablar el día de hoy. Ustedes saben que el apóstol Pedro es un apóstol del Señor que fue llamado al ministerio, no solamente para ser su discípulo, sino también para ser entrenado para el ministerio. Y en esta carta que habla el apóstol Pedro a los creyentes de la dispersión, se está dirigiendo a los creyentes del Ponto, de Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, estos creyentes que están escapando de la persecución de Jerusalén y están viviendo también una persecución de la presión de la sociedad y tal vez posiblemente están iniciándose a la persecución sistemática que el Imperio Romano estaba haciendo a los cristianos. Entonces, ellos estaban viviendo en una situación difícil, era situación adversa, la cultura se venía contra ellos, porque ellos empezaban a practicar la fe cristiana que era totalmente diferente a las costumbres que se vivían dentro del Imperio Romano. Y el apóstol Pedro, después de haberles dicho que son escogidos de Dios, en los versículos anteriores del 9 al 10, en el 11 al 12 les está explicando que cómo es su condición de pueblo en esa tierra. Les está exhortando y les está consolando cómo tienen que vivir, aunque la persecución y la presión de la sociedad es fuerte hacia ellos. El apóstol Pedro no espera la solidaridad de la gente del mundo ante los valores cristianos en este pasaje. Les dice más bien que son extranjeros y que son peregrinos en la tierra. Mira lo que dice la palabra del Señor. Leamos en 1 Pedro capítulo 2 versículo 11 al 12 dice: Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Padre bueno, bendícenos el día de hoy. Ya nos has bendecido con tu palabra, que es tu revelación, que es inerrante, que no tiene error, que nos habla, Señor, la verdad, no solo para la salvación, sino las verdades que necesitamos todos los días para vivir, porque cuantas más verdades, más verdad aprendemos de tu palabra y nos sujetamos a ella, podemos andar, Señor, en esta tierra, a la cual nosotros no pertenecemos, somos extranjeros y somos peregrinos, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos que nos hables en este día a través de las Escrituras. Amén. Entonces vemos que este pasaje del apóstol Pedro les está consolando a los hermanos en su situación difícil de presión que viven en la sociedad. Primero les dice en los versículos 9 hasta el 10, les dice que son, incluso desde el 8 les va hablando y les va diciendo que son escogidos de Dios, que ellos no han sido creyentes por casualidad, sino que Dios los había llamado, y está hablando también de su propia experiencia cuando el apóstol Pedro ni siquiera estaba buscando al Señor, sino que fue llamado para ser su discípulo, y no solo ser su discípulo, sino también ser un apóstol en la iglesia para la fundación de la iglesia. O sea, cuando él habla de llamado, está mirando su propia vida cuando habla en este pasaje, que también aquellos hermanos de la dispersión habían sido llamados por el Señor. Pero una vez que les habla que son escogidos y los conforta de que son escogidos, les está diciendo aquí cómo es que ellos deben vivir como escogidos de Dios, aún en la adversidad. Saben que han nacido de nuevo, pero tienen que vivir de una manera que dice aquí la palabra de Dios. Y les dice con palabras muy lindas, les dice: Amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. O sea que somos escogidos, pero que como escogidos de Dios, o como escogidos de Dios los de la dispersión, ellos estaban siendo rogados acá por el apóstol Pedro, y les estaba diciendo: ustedes como extranjeros y peregrinos, dice, absténganse de los deseos carnales. Le está diciendo el apóstol Pedro, y dirigiéndose a ellos de una manera muy cordial, de una manera muy afectiva, diciéndolos amados. En otras palabras, está usando una palabra que se refiere a decirles más o menos muy apreciados hermanos en la fe, muy apreciados, muy queridos.
Dice, muy queridos, os ruego, dice, les pido, les ruego. Dice, como extranjeros, dice, y peregrinos, que se abstengan de los deseos carnales. Está mirando, está diciendo, están viviendo ustedes en una sociedad que les presiona a hacer lo malo, que todo lo que les rodea es moralmente malo. Están viviendo en una sociedad donde todo lo que es malo parece que es bueno y todos lo hacen, pero ustedes como escogidos de Dios, les ruego como a extranjeros y peregrinos. Le está diciendo aquí extranjeros. ¿Qué es un extranjero? Yo creo que nosotros somos los que mejor podemos entender de qué es extranjero, ¿verdad? Nuestra cultura latinoamericana en los Estados Unidos. Extranjeros son aquellos que están viviendo, que no están viviendo en su propia nación. Bueno, muchos ya hemos adoptado la nación como nuestra nación, que también eso enseña la palabra del Señor. Pero aquí está usando un ejemplo, le está diciendo, ustedes, creyentes, que son del Ponto, de Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, deben vivir como extranjeros, como aquellos que no tienen su propia nación en este mundo adverso. Vivían en aquel lugar que se podía ver su calidad de extranjeros, y les está diciendo que ellos vivan como extranjeros. Pero es interesante porque se está refiriendo a su audiencia, y su audiencia de Pedro eran judíos y también eran gentiles. Entonces, no está hablando de la diáspora judía, no está hablando de los judíos que han sido dispersados de Jerusalén, ahora que viven lejos de su tierra. Está hablando también de los gentiles. Por tanto, aquí está diciendo extranjeros, no solamente a los judíos, sino también está diciendo a los gentiles. Eso quiere decir que el apóstol Pedro se está refiriendo a la iglesia como extranjera en esta tierra. Está diciéndole a los dispersos del Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, les está diciendo, ustedes no son de este mundo. Ustedes deben vivir como extranjeros, porque su patria no es en este mundo, su patria no es Israel, su patria no es Grecia, su patria no son estas naciones gentiles que les rodean. Ustedes deben vivir como extranjeros. Por eso está diciendo a ustedes, amados, como extranjeros y como, le está diciendo, y como peregrinos. Os ruego como a extranjeros y como peregrinos. Los creyentes son extranjeros en este mundo. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Esas son las palabras del Señor Jesucristo. Y el apóstol Pedro está repitiendo esto. El texto no dice que se está acordando lo que el Señor Jesús ha dicho, pero claramente está haciendo este punto y está diciendo que los creyentes de la dispersión deberían de vivir como extranjeros, como personas que no pertenecen a este mundo. En las palabras del Señor, el Señor decía, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Entonces les está exhortando y les está consolando a la vez de que los creyentes de ese lugar, que habían escapado de ese lugar, deberían de vivir pensando que son extranjeros, que su nación no está aquí en la tierra, que su reino es en los cielos y que pertenecen al reino de los cielos, que pertenecen al reino de Dios. Y eso es lo que está diciendo esto también para nosotros, hermanos. Nosotros, es cierto, pertenecemos a una nación, nacemos en una nación, venimos a una nación para vivir como aquí en los Estados Unidos, emigramos para vivir aquí en los Estados Unidos. Pero si enfocamos adversidades, enfrentamos adversidades en nuestra vida, las presiones de la común sociedad en este tiempo y aún de los Estados Unidos, aún la legalización de muchas cosas que están en contra de nuestra fe, son presiones que la sociedad pone hacia nosotros. Y entonces, aquí está recomendando el apóstol Pedro que nosotros vivamos aún en una sociedad adversa, con leyes que están empezando a ser adversas contra el cristianismo, como extranjeros, porque nos está haciendo recuerdo que nosotros estamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. ¿Cuántos dicen amén? Y les está consolando y les está exhortando y les está diciendo, hermanos, no es excusa de que vivan ustedes en una sociedad con tanta presión hacia ustedes. Ustedes deberían de vivir en esa sociedad como extranjeros, porque su patria es celestial. Ustedes pertenecen al reino de Dios, por tanto están en el mundo, pero no pertenecen a este mundo. Y también les dice, y también peregrinos.
¿Qué quiere decir extranjeros y peregrinos? Le está diciendo extranjeros porque no es su nación. Su reino es de los cielos. Su nación, su nacionalidad es celestial. Ahora le dice peregrinos. Se está refiriendo a que están temporalmente de paso en esta tierra, hermanos. En otras palabras está diciendo, hermanos, ustedes no van a vivir tal vez mucho tiempo en esta tierra. Ustedes son peregrinos, están de paso nomás en esta tierra. Así que les ruego, dice, como extranjeros que son del reino de Dios y como peregrinos que están de paso en esta tierra, a ustedes les ruego, dice, que os abstengáis de los deseos carnales. Le está diciendo, su permanencia en la tierra es temporal. ¿Cuánto vas a vivir en esta tierra? Está diciendo, ¿80? ¿90? ¿100 años? ¿Cuánto vas a vivir? Aunque seas el más longevo de este mundo, no va a ser eternamente que vas a vivir aquí. Tu estadía en esta tierra es temporal. ¿Verdad, hermanos? Y entonces está diciendo aquí, ustedes, hermanos, les dice, amados, os ruego como a extranjeros. Entiendan, hermanos, está diciendo que ustedes están en este mundo, pero no son de este mundo. Ustedes son extranjeros y como peregrinos. Ustedes no han venido a quedarse en esta tierra. Ustedes están de paso en esta tierra. Eso está diciendo el apóstol Pedro. Él había entendido esta realidad cuando estaba con el Señor. Había entendido porque ellos estaban pensando. ¿Se acuerdan que Pedro, cuando le vienen a arrestar al Señor, saca su espada? Porque el Señor había hablado antes que sus hoces lo conviertan en espadas. Y él en serio lo había tomado y había conseguido su espada. Y cuando le vienen a arrestar, le saca la oreja a uno de los siervos que se llama Malco. No estaba entendiendo que el reino de los cielos no era espada. Y le dice el Señor, Pedro, guarda eso. Y le hace guardar su espada. Y se acerca al criado, a Malco, y lo sana. Pedro, hasta ese punto, todavía no había entendido lo que era estar en el mundo y no ser del mundo. No estaba entendiendo todavía lo que era el reino de Dios, lo que significaba pertenecerle a Dios. Pero más tarde Pedro ya había entendido y por eso escribe esto. Les está diciendo, hermanos, amados, os ruego, como extranjeros, como personas que ya no pertenecen a este mundo, sino pertenecen al reino de Dios, y como peregrinos, como personas que están de paso, no han venido para quedarse para siempre en esta tierra. Solo están de paso, dice ahí, absteneos de los deseos carnales. Y aquí les está exhortando. Le está diciendo que no vivan como su carne les pide que vivan. Porque nuestra carne desea muchas cosas. Deseamos muchas cosas. Sino que más bien vivamos en los valores y en las creencias bíblicas y que el mundo regularmente rechaza. ¿Qué está diciendo aquí? Que os abstengáis, les dice, a ustedes como extranjeros y como peregrinos, absténganse de los deseos carnales. No vayan con los deseos de su carne. Eso está recomendando el apóstol Pedro. ¿Cuántas cosas no desea esta carne, hermanos? Nuestra carne desea cosas que a veces nos hacen gastar que no necesitamos. Hermanos, a veces le damos rienda suelta a la carne y hacemos cosas que realmente no necesitamos. Compramos a veces cosas que no necesitamos. Y vivimos a veces para el placer de cosas sin las cuales igual podemos estar. Pero Pedro está recomendando y se está refiriendo a ellos, los placeres de la carne. En ese tiempo habían varios placeres de la carne que las personas podían hacer. Y en este tiempo también hay. Por sí misma, la palabra es descriptiva. Esa frase, placeres de la carne, es descriptiva por sí misma. No necesita mucha explicación. Está diciendo, hermanos creyentes, ustedes no vivan para el placer, está diciendo. No vivan para el placer. Vivan como extranjeros y como peregrinos. Vivan como extranjeros porque ustedes están en este mundo, pero no pertenecen a este mundo. Y como peregrinos porque están de paso. Un día van a ir a su patria celestial. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por tanto, dice, absténganse de los placeres de esta carne. Entonces, ¿qué quiere decir? Pastor, entonces nosotros no tenemos que disfrutar una buena comida. No está diciendo eso, hermanos. Lo que está diciendo es que no viva para el placer. Podemos tener satisfacción, podemos tener alegría después de haber hecho un logro, podemos disfrutar una casa después de haber trabajado duro, podemos comprarnos un lindo automóvil después de que hemos trabajado duro, pero no vivir para el placer de los automóviles, no vivir para el placer de las casas, no vivir para el placer que solo el dinero te puede ofrecer, no vivir para el placer, en síntesis, sino vivir para Cristo. ¿Cuándo dicen amén? Eso les estaba recomendando.
Que no viva para los placeres. Vivir para los placeres no es vivir como extranjero, no es vivir como aquel que pertenece al reino de Dios. No es vivir como peregrino, como aquel que está de paso en esta tierra. Es decir, si nosotros entendemos nuestra condición, así como el apóstol Pedro está tratando de que entiendan estos creyentes de la dispersión, nosotros vamos a vivir en contentamiento y en paz, en bendición en esta tierra. Ellos debían vivir apartados de la inmoralidad, de los deseos pecaminosos del mundo que los rodeaba. De eso ellos debían apartarse, de la inmoralidad, de los deseos pecaminosos que del mundo que les rodeaba. Eso lo estaba diciendo. Ustedes son peregrinos, ustedes son extranjeros. No vivan para los deseos de la carne, no vivan para los placeres. En otras palabras estaba diciendo, no viva una vida egocéntrica, viva una vida cristocéntrica, que todo lo que hacéis de palabra y de hecho sea para la gloria de Dios. Amén. Y dice que os abstengáis, dice, de los deseos carnales que batallan contra el alma, dice. Literalmente está diciendo abstenerse constantemente. O sea, los cristianos resisten las atracciones de los deseos mundanos que batallan contra el alma. El creyente tiene el poder por el Espíritu Santo de resistir constantemente las atracciones de los deseos mundanos que el alma tiene. Porque también habla el apóstol Pablo y dice que el que ama al mundo no ha conocido a Dios. Si a nosotros nos atrae más el mundo que nos atrae Dios, hay que preguntarnos si realmente he hecho un compromiso con Dios o solamente estoy viviendo una vida religiosa y no estoy viviendo una vida como dice la palabra del Señor. Dice Santiago 4:1, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? O sea, aquí está hablando que los deseos de la carne y generan pleitos, generan guerras, generan conflictos, los placeres de la carne. Hermanos, cuando una persona tiende a vivir en el placer, enfoca su vida en el placer, va a tener consecuencias que atraen esos placeres. A alguien no le va a contentar eso. A alguien no le va a alegrar eso. Porque no está centrado en Dios. Llevar nuestra vida alrededor del placer no está centrado en Dios. Por tanto, es pecado. Por tanto, va a traer consecuencias que uno no quiere. Pero uno puede decir, ¿pero por qué me pasa esto? Porque tal vez no has entendido que eres extranjero y eres peregrino en esta tierra. Así que como extranjeros y peregrinos debemos decirle no a las pasiones las cuales combaten, dicen nuestros miembros, Santiago capítulo 4, versículo 1. Esta es una verdadera batalla espiritual, es una estrategia, a veces del enemigo, que ataca a los creyentes en los puntos más débiles. El enemigo a veces ataca el mundo para atacarle a usted en su punto más débil. Yo no sé qué es lo que a usted le gusta, qué es lo que a usted le atrae en las cosas, pero ese punto débil que es del mundo, el enemigo ataca para alejarlo de Dios. Hermanos, ¿cuántos a veces oran por una casa? Tanto han deseado la casa, que acaban adorando su casa, porque el tiempo que tienen en casa, después ya no quieren saber nada de Dios. Su bendición se ha convertido en un tropiezo. No ha podido pasar la prueba de ser bendecido por Dios. Pero a veces podemos tornarnos a amar las cosas antes que al dador de las cosas. Es una batalla espiritual que ataca las debilidades de las personas, que el enemigo utiliza esas debilidades para atacarnos a nosotros sutilmente. Entonces dice la palabra, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. O sea, los creyentes de la dispersión vivirían como extranjeros y peregrinos con las creencias y valores que el mundo rechazaba. El creyente entiende que es extranjero porque no pertenece a este mundo. Es peregrino
porque no tiene una nación en la tierra, vive en las creencias y valores del reino de Dios. Y este texto dice, abstenerse de los deseos carnales. Los creyentes viven como extranjeros y peregrinos, como ciudadanos del cielo en el mundo. Hermanos, nosotros como creyentes vivimos como ciudadanos del cielo en un mundo adverso a nosotros, cuyas leyes están empezando a volcarse contra los cristianos. Pero hermanos, el apóstol Pedro no espera que nos traten bien a los creyentes. Sabe que nuestros valores se oponen a los valores del mundo y por tanto no esperamos que nos traten bien, ni esperamos que nos tengan consideración, porque obviamente no van a estar de acuerdo con los valores que nosotros tenemos que vienen de la palabra del Señor. Versículo 12. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Hermanos, manteniendo buena nuestra manera de vivir entre los gentiles. Está recomendándole Pedro a los creyentes de la dispersión. Le está diciendo, está hablando de mantener una buena manera de vivir en medio de las naciones gentiles, donde se encontraban estos hermanos de la diáspora, tanto judía como gentiles. Y no solamente estaba pidiéndoles por el bienestar que ellos tenían como creyentes, sino también les estaba pidiendo que tener un buen testimonio es efectivo frente a los inconversos. Estaba diciendo, mantengan su buena manera de vivir. Porque si ustedes mantienen una buena manera de vivir, están teniendo un buen testimonio frente a los inconversos. Ustedes están haciendo como es correcto frente a los inconversos y esa es una efectiva manera de testificarles a ellos acerca del Señor Jesucristo. Así que no solamente era que les estaba pidiendo que se abstengan a ellos para el provecho de su propia vida espiritual, que como extranjeros y peregrinos deberían de abstenerse, mostrar que son hijos de Dios, sino también había otra razón, que al abstenerse, porque tenían el poder de abstenerse con el Espíritu Santo, podían mantener un buen testimonio y con este testimonio aquellos que no conocen a Dios pudiesen un día conocer a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, hermanos, no importa qué presión estemos viviendo nosotros de la vida, la sociedad, de las leyes cambiando, aquí todavía Pedro nos está exhortando, no solamente a los creyentes de la dispersión, tanto judía como los gentiles, nos está exhortando a nosotros también a vivir una vida de buen testimonio en medio de una sociedad adversa. No está diciendo que se comporte bien cuando venga aquí al servicio solamente, está hablando en todos los aspectos de su vida, allá afuera cuando sale de este lugar, cómo es su vida, cómo son sus palabras, qué pensamientos tiene, qué expresiones tiene, cómo trata a las personas, cómo habla de las personas, cómo piensa de las personas, cómo dice de las personas, cómo ayuda a los que trabajan con usted, cómo los dirige. Se está refiriendo a eso, un buen testimonio. Está hablando de una vida de buen testimonio en un medio contrario para convencer al mundo de su propio pecado y por supuesto esto apoya los planes de Dios de la evangelización. Esto es lo que está diciendo. Dice también, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, ¿no?, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. O sea, había personas que veían a los creyentes como malhechores. ¿Sabes, hermano? Esto no es algo inusual el día de hoy. ¿Se ha dado cuenta? A la persona que hace el bien, a la persona que es correcta, a la persona que hace las cosas correctas en este tiempo, se le llama una persona que hace mal. Se le glorifica, se le exalta al que hace el mal. Y no se le exalta al que hace el bien. El que hace el bien es un ridículo. Y el que hace el mal hay que jactarse y gloriarse en él. Esta es la sociedad del día de hoy que vivimos. Y esto era lo que estaba pasando también allá. No los exaltaban a los cristianos porque vivían una vida moral. No los exaltaban porque ellos tenían una sola esposa.
Los exaltaban a aquellos que podían tener 3, 4 esposas y dañar la moral de la sociedad. Y murmuraban contra los creyentes, solamente porque obedecían y hacían lo correcto, como dice la palabra del Señor. Murmuraban y los tomaban como malhechores, eso está diciendo acá. Porque había personas que creían que los cristianos eran malhechores y murmuraban al respecto. Los cristianos eran desconocidos en su conducta. Ser cristiano para ellos era una cosa de murmuración. Pero vea lo que dice el siguiente versículo. Glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Para que en lo que murmuran de vosotros, o sea, guarden su buen testimonio, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Que cuando las personas encuentren un día al Señor Jesucristo por su testimonio, ellos den gloria a Dios por el buen testimonio de estos creyentes en la dispersión. Le está diciendo Pedro, ¿sabe, hermano? Pórtese bien. Pórtese bien porque usted es un extranjero y es un peregrino, hermano. Está diciéndoles a ellos. Y como extranjero y peregrino, usted es extranjero porque no pertenece a este mundo, es fuera de este mundo. Usted está en este mundo, pero no es de este mundo. Y como peregrino, usted está temporalmente aquí. Absténgase de toda cosa de la carne. ¿Para qué? Mantenga un buen testimonio para que aquellas personas, cuando un día se conviertan también al Señor, sepan ustedes que ustedes se han comportado bien, han sido de buen testimonio, y con eso ellos glorifiquen a Dios, exalten a Dios, porque el trabajo que Dios había hecho en tu vida había sido un trabajo auténtico, no había sido un cristiano falso, esta persona que dice que es cristiano y no actúa como cristiano. Entonces, esta persona no va a hacer glorificar a Dios, pero una persona que ha mantenido su testimonio y se ha abstenido de las cosas de la carne, y aquellos que no conocen al Señor se le han burlado, y ahora cuando vengan al conocimiento del Señor, estos van a glorificar a Dios. Eso es lo que está diciendo. ¿Eso no es una realidad, hermanos? Es una realidad el día de hoy. Donde usted se comporte, donde usted está, hermano, a usted le conocen. ¿Cómo usted trabaja? ¿Cómo usted habla en el trabajo? ¿Qué es lo que usted dice en el trabajo? ¿Qué palabras usa en el trabajo? ¿Qué pensamientos tiene en el trabajo? ¿Qué música escucha en el trabajo? ¿Qué costumbres tiene? ¿Qué cosas dice? ¿Cómo piensa la gente? Sabe, hermano. ¿Y qué tal un día la encuentra aquí en la iglesia sirviendo al Señor? Tal vez esta persona va a decir, pero este hermano, qué lindo se ha comportado, razón que era así. Qué excelente me ha tratado, qué conducta, qué intachable. Había sido cristiano, qué lindo. Yo también quiero ser cristiano. Pero si le he escuchado maldiciendo, hablando mal de las personas, dañando la reputación de las personas, haciendo cosas malas, y de pronto le encuentra aquí en la iglesia, tendrá que darle primero su testimonio y explicarle cómo era su vida antes y cómo es ahora. Pero si su vida no ha cambiado, seguramente aquella persona no va a querer glorificar a Dios. Esa persona va a decir, si así es ser cristiano, yo no quisiera serlo. De eso está hablando el apóstol Pedro aquí. Está diciendo, hermanos, les exhorto como extranjeros, como peregrinos, ustedes no pertenecen a este mundo, son fuera de este mundo, están aquí pero no son de este mundo, ustedes están temporalmente como peregrinos, absténganse de las cosas carnales, para que los que murmuran un día, cuando conozcan al Señor, ustedes con un buen testimonio, ustedes los ganen, y cuando ellos vean que Dios ha hecho un trabajo auténtico en su vida de cambio, de transformación, ellos glorifiquen a Dios. Eso está diciendo Pedro. Y está recomendando aquí. Dice Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Está diciendo el Señor. Así alumbre, dice, vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Está diciendo buena luz, es una forma metafórica de decir. Está diciendo alumbre vuestra luz, está diciendo que su buen testimonio se vea donde está, que se vea. Hermanos, les cuento un testimonio. Alguna vez, de vez en cuando, enseño electricidad. Antes enseñaba con más frecuencia, pero ahora muy escasamente. Pero el año pasado he enseñado, he hecho una clase
completa de electricidad. Entonces yo tengo un trato, pues. Digo, yo voy a ir a enseñar, pero yo voy a decir que soy pastor. Yo no voy a entrar como profesor. Si usted me dice que entre como profesor, no voy. Pero si usted me autoriza que entre como pastor, voy. Entonces voy a la primera clase y me presento, soy el pastor Ancalle, ¿no? Y algunos creen que no pueden enseñar electricidad porque soy pastor. Pues les explico. Pero algunos se añaden al curso de tiempo y no están en la primera clase, se van añadiendo. Entonces yo voy haciendo como hago mi clase siempre, normalmente. Y pasa el tiempo. Y algunos ponen mi nombre en el internet. Y encuentran mis sermones. Los sermones ahí en Hispanos en Cristo encuentran. Y al final de la clase, siempre escucho este comentario. Sabía que había algo diferente en usted. Yo no sabía que usted era pastor, y enseñaba la palabra todos los días. Y muchos creyentes se identifican, hermanos. Y algunos de ellos han aparecido aquí. Hermanos, está hablando de esto el apóstol Pedro. Que vivamos nuestra vida como extranjeros y como peregrinos. Que nos abstengamos de las cosas que tenemos que abstenernos en todos los lugares que sean necesarios, porque tenemos el poder para hacerlo con el Espíritu Santo de la promesa. Y que nosotros, al hacer esto, algún día aquellos que no conocen al Señor van a venir a conocer, y por nuestro testimonio se van a confirmar en la fe, y vamos a haber colaborado a la evangelización del soberano Dios que ha usado nuestras propias vidas para confirmar la vida de aquellas personas. Porque dice aquí en Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduvieseis en ellas. Hermanos, hemos sido renacidos para hacer buenas obras. Dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En síntesis, Pedro está recomendando a los creyentes de la dispersión del Ponto, Galacia, Asia, Capadocia y Bitinia, de que ellos debieran dar un buen testimonio y que hagan buenas obras. Dice también Tito 3:8, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse de buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Cuando algún día estas personas, hermanos, lleguen a salvarse, si así los llama el Señor, muchos glorificarán a Dios y muchos dirán, gracias, Señor. Y porque dice aquí, en el día de su visitación, eso quiere decir, en el día en que ellos se conviertan al Señor Jesucristo. Versículo 12 dice entonces, manteniendo una buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Los creyentes de la dispersión debían mantener un buen testimonio, de manera que los que murmuran glorifiquen a Dios cuando lleguen a Dios o a conocer a Dios debido a sus buenas obras. Los creyentes deben mantener un buen testimonio, los que murmuran de los creyentes, que los que murmuran de los buenos creyentes glorifiquen a Dios cuando se conviertan y vean su buen testimonio. Este versículo está recomendando mantener un buen testimonio. Los creyentes mantienen un buen testimonio en su comunidad para cuando ellos conozcan a Dios, le glorifiquen. Hermanos, en síntesis, estos dos versículos está hablando que los creyentes vivirán como extranjeros y peregrinos, absteniéndose y manteniendo una buena manera de vivir para los que murmuran. Que los que murmuran glorifiquen a Dios cuando le conozcan. También está diciendo que los creyentes de la dispersión son extranjeros y peregrinos en este mundo, por eso se abstienen y viven dando un buen testimonio. El creyente no pertenece a este mundo, vive con los valores del reino y mantiene un buen testimonio en este mundo. Los creyentes viven como extranjeros y peregrinos, se abstienen y tienen un buen testimonio para la gloria de Dios. Por este sermón se titula Extranjeros y peregrinos. Hermanos, nosotros vivimos en este mundo como extranjeros
y peregrinos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en este día. Gracias por tu palabra que nos hace reflexionar y nos hace pensar en la exhortación, consolación, confort que el apóstol Pedro brinda a los dispersos del Ponto, Capadocia, Asia y Bitinia, Señor, haciéndoles notar que aunque ellos son escogidos de Dios, justamente porque son escogidos de Dios, Señor, nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, también ahora son exhortados para vivir una vida como extranjeros y peregrinos, como aquellos que se apartan de los deseos de la carne, como aquellos, Señor, que guardan un buen testimonio, para que aquellos que murmuran contra su fe un día te conozcan, te glorifiquen a ti, Señor. Y eso nos exhorta a nosotros a hacer lo mismo, Señor. Por eso te pedimos que bendigas el día de hoy tu palabra y que hoy podamos decidir vivir como extranjeros y peregrinos, como aquellos cuyo reino es el cielo y como personas que pasamos temporalmente por este mundo. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.